Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Mi nombre es Gen y comparto videos, temas de la vida cristiana a la luz de la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías. Hoy llegamos al capítulo 4 y yo vine hoy preparada con mi espátula. Todo esto va a tener sentido cuando vayamos estudiando este capítulo y de verdad que va a ser muy edificante. Así que busquen sus Biblias and let's dig into the Word. Y vamos a profundizar en la palabra de Dios. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer esta porción de la palabra. Este capítulo tiene 23 versículos. Vamos entonces desde el primer versículo. Se llama esta porción Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Pero él Sanbalat apenas oyó, se enfureció e hizo escarnio de los judíos. Y aquí la palabra escarnio es burla. Comenzó a burlarse de los judíos. Así que vemos entonces esta burla de parte de Sanbalat. Pero aquí podemos ver que esto es una técnica que no les había funcionado. Recordemos que en el capítulo 2 estuvimos hablando de que ellos también se estaban burlando y las risas y la burla no detuvo al pueblo. Ellos continuaron esforzándose porque dense cuenta que aquí el muro había progresado. Aquí vemos que comienza a hacer preguntas, pero vean las preguntas que hace. ¿Qué hacen estos débiles judíos? O sea, como que ustedes creen que realmente van a terminar esa obra. Ustedes son unos débiles y en realidad somos débiles. Nuestra fuerza viene del Señor. Pero bueno, esto él no estaba haciéndolo con esa intención. Estaba tratando de debilitar su ánimo. La otra pregunta era: ¿volverán a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y bueno, un montón de preguntas que probablemente ellos mismos, los mismos judíos, se habrán hecho, porque cuando comenzamos a trabajar en la obra de Dios, comenzamos por fe, sin saber cuál será el fin de esa obra, cómo el Señor la va a terminar, en cuánto tiempo la va a terminar. No sabemos, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces se levanta Tobías, otro de los 3 enemigos de que se construyera este muro. ¿Y qué dijo? Lo que ellos edifican del muro, una zorra lo derribará. Ustedes saben la zorra, imagínense el animal, que es súper ágil. Si ese animal pasa por un techo inestable, vamos a decir, así el techo sea el peor techo, muy probablemente no se derriba porque es muy rápida. Le está diciendo como que bueno, está una mosca que se pare, lo derriba. Eso no va a durar, eso se va a derribar. Pero cuando Dios es el que está dirigiendo la obra, ¿quién podrá destruirla? ¿Quién podrá derribarla? ¿Quién podrá? Continuamos entonces en el verso 4 y vean lo que hizo Nehemías. Ante este amedrentamiento de los enemigos, que eso no va a servir, eso se va a caer, ¿qué hace Nehemías? Nehemías ora al Señor y vean lo que dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Eso fue lo que dijo Nehemías. Esta oración de Nehemías era válida conforme a la ley. Ellos podían pedir justicia y el Señor es un Dios justo. Y estos enemigos no solamente se estaban burlando de la obra, sino de las personas que estaban edificando y por ende de Dios, porque Dios era el que había mandado a estos hombres edificar en la obra. Este trabajo a los ojos de Dios era un trabajo precioso porque ellos habían sido obedientes al mandato del Señor. Pero imagínense, ellos burlándose del trabajo de Dios. Y es por eso que Nehemías ora pidiendo venganza. Recordemos que esto es la ley. Sin embargo, Jesús dejó en claro que nosotros no tenemos por qué vengarnos. Dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces cuando somos agraviados? Orar por nuestros enemigos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y eso es justamente lo que debemos hacer hoy cuando nuestros enemigos nos agravien. Estoy hablando de enemigos, refiriéndome con estas personas que están en contra tuya, que te hacen oposición. Pero sabemos que nuestros enemigos no son carnales, no son físicos, no los podemos ver, son espirituales. Y ya hemos hablado de esto anteriormente. Pero seguimos viendo cuál fue el efecto entonces de esta oración. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces podemos ver que la oración, por supuesto, que trajo ánimo al pueblo. El Señor fortaleció a través de la oración.
porque el muro había sido construido hasta la mitad de su altura. Pero el enemigo vemos que no se da por vencido y quiere seguir arremetiendo y sembrando duda. Entonces vemos en el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces aquí viene otro ataque. El primer ataque era como psicológico porque iba directo al ánimo, o sea, para burlarse de las personas. Pero este ataque ya vendría siendo físico. Este ataque venía dirigido contra su integridad física, venía a atacarlos, a matarlos, a hacerles daño, pues. Verso 9, vemos nuevamente la reacción de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es decir, que Dios a través de la oración les dio dirección para poder saber qué debían hacer, cuál era el plan que debían ejecutar, cuál era el siguiente movimiento, en qué dirección debían ir. Y de igual manera nosotros. Cada vez que el enemigo se levante en contra nuestra, en contra de la obra que estamos haciendo para el Señor, la oración es nuestra brújula. Es decir, por medio de ella el Señor nos dirige y nos mueve conforme a su voluntad y a sus propósitos. Versos 10 y 11. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces aquí podemos ver que el pueblo estaba desfalleciendo, ya estaban cansados porque estaban trabajando con un montón de escombros a su alrededor. Recordemos que ellos estaban levantando una nueva muralla y habían restos de piedra de la muralla anterior. Entonces era difícil trabajar así. Y por eso van delante de Nehemías los de Judá y le dicen, ok, ya nuestros cargadores están cansados, sus fuerzas desfallecen. ¿Qué podemos hacer? Entonces, pensar en todo esto me trae a la mente la palabra que dice que el cuerpo vive a causa del espíritu. Es decir, que si nosotros estamos desfalleciendo nuestras fuerzas físicas, tenemos que fortalecer el espíritu para poder recobrar fuerzas. Vemos también que además de manifestarse en ellos esta debilidad física, también venía el amedrentamiento de los enemigos, quienes querían hacerle una emboscada, es decir, caerles de sorpresa para matarlos. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de esto? En Mateo 10, 28, la palabra nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que estamos a salvo en el Señor. No hay que temer. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Esto suena un poquito complicado, pero realmente lo que quería decir era que habían judíos que vivían cerca de donde estaban estos enemigos y ellos advertían al pueblo al que estaba construyendo o edificando la muralla y le decían, ellos conspiran contra ustedes y en cualquier momento los van a atacar. Así que el pueblo estaba percibido, y vean lo que dice el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Esto fue Nehemías quien hizo eso. Colocó a las personas en las partes más bajas del muro, porque esa parte era más vulnerable, podían atacar por allí, pues siendo esa más baja. Y el pueblo no estaba desarmado, estaba armado. ¿Qué tenían? Espadas, lanzas y arcos. Verso 14. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces vean las instrucciones de Nehemías, no teman. Y aparte les dice, acordaos del Señor grande y temible. Y con esto se estaba refiriendo a todas las maravillas y prodigios que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Él abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco. El Señor los sustentó en el desierto. Esas eran las maravillas que el Señor había hecho, cómo se había manifestado. Acuérdate de las victorias que el Señor te ha dado, las maravillas y prodigios que ha hecho en tu vida. Eso tú lo sabes. Y pelead. Acuérdate del Señor, grande y temible, y pelead. Es decir, tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos. Luego leemos en el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aquí vemos que los enemigos ya sabían que ellos habían descubierto sus intenciones de caerles de sorpresa, de hacerles esa emboscada. Ellos saben que ha sido Dios quien ha estorbado y quien ha entorpecido que ellos progresen en sus malas intenciones.
Leemos entonces los versículos 16 y 17. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estaban así. No sé cómo hacían, pero tenían las dos. El arma y la paleta. Entonces, estas dos cosas son simbólicas. Esto representa, esta espátula representa que nuestra vida como creyentes debe ser una vida de edificación. Debemos perseverar en todo aquello que nos edifica, pero que también edifica a otras personas. Predicar el Evangelio, esa es la obra de Dios y es parte del propósito del creyente. Seguimos leyendo los versículos 18 al 20. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así que estos versículos nos hablan acerca de la unidad. Recuerden que la persona que tocaba la trompeta estaba junto a Nehemías y él le dice al pueblo, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta nos reunimos en este lugar y nuestro Dios peleará por nosotros. El Señor es nuestro guerrero. Él es quien pelea por nosotros nuestras batallas. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y esto me llama mucho la atención porque en la actualidad una persona promedio trabaja 8 horas al día. Hay otras personas que trabajan 12 horas. Pero aquí dice que ellos trabajaban en esta obra desde la subida del alba hasta que se ponían las estrellas. Es mucho tiempo. Es decir, trabajaban y luchaban por encima de sus propias exigencias. 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y aquí la palabra nos dice que las personas que vivían en lugares alejados de Jerusalén tenían que pasar la noche allí y servir de centinelas. También nos dice que después de todo ellos sí se bañaban, se limpiaban del polvo que podían tener por estar construyendo, y solamente para eso era que se quitaban las vestiduras. Y esto es una profunda reflexión para nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre vestidos con la armadura de Dios. No podemos quitárnosla. Recordemos que habíamos hablado que el agua simbólicamente representa la palabra de Dios que nos purifica, y allí debemos nosotros ser renovados todos los días. De allí viene nuestra fortaleza, de meditar en su palabra. Pero ante todas estas luchas tenemos que tomar nuestras armas espirituales, y una de ellas es la oración. La oración tiene poder, así como lo hemos podido ver en este pasaje. Y por supuesto que no debemos temer, debemos acordarnos del Señor grande y temible y debemos pelear la buena batalla de la fe. Espero este video haya sido de gran edificación a tu vida. Puedes comentar, compartir y darle like y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Zen y nos vemos en el próximo video.